vamos a comenzar con este tema, ¿no? Que es la sangre. Bueno, tenemos que abarcar bastantes cosas y también otra cuestión que quiero hacerles notar es que estoy usando mi cuenta de Zoom por Face, ¿no? Porque he tenido algunos problemas con la cuenta de la universidad para poder usar el Zoom. Así que seguramente a los 40 minutos se va a cortar, pero voy a aprovechar eso para tener una pequeña pausa de unos 5 minutitos y volvemos a empezar con nuestra clase, ¿no? Hasta que terminemos con nuestro horario de clase, que si no me equivoco, hasta las 10 nos toca llevar, ¿no? Muy bien, entonces empezaremos para que, para que podamos dar el avance. Ah, bueno, me indican que también están entrando. Por favor, siempre cuando la recomendación, ¿no? Que siempre hago cuando entren, por favor desactiven siempre sus micrófonos para evitar interrupciones en la exposición. Muy bien. Como podemos ver, vamos a dar un concepto general. En esta presentación vamos a hablar de los elementos formes o también denominadas células sanguíneas. Luego vamos a hablar del plasma sanguíneo, que es el líquido prácticamente en el que se encuentran, por así decirlo, flotando, ¿no? Es una manera muy tosca de referirse a ello, los elementos formes o células de la sangre. Vamos a mencionar funciones que yo creo que para eso vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a aprovechar que se va a cortar el Zoom en 40 minutos. Y principalmente hay que hablar de dos funciones muy importantes, ¿no? Una es la hemostasia, y ahí está inmerso la coagulación sanguínea también. Y finalmente tenemos que hablar de los grupos ABO. Espero que alcancemos hasta esa parte, si no lo vamos a llevar la siguiente clase, la siguiente semana. Muy bien. Entonces, empezaremos a decir, ¿no?, que la sangre tiene dos importantes partes. Se la considera un tipo de tejido conectivo, pese a sus características muy peculiares, que es un tejido líquido, por así decirlo, no tiene partes sólidas, pero sin embargo, se lo considera como un tejido conectivo especializado, ¿no? No se lo puede clasificar de otro modo. No es un tejido epitelial, no es un tejido muscular, ni es un tejido que pertenezca o que tenga características similares a la, a la digamos, al sistema nervioso, ¿no? Que son los 4 principales tipos de tejido. Entonces, esta fracción va a tener dos grandes porciones o fracciones, la sangre, que principalmente en el laboratorio se pueden distinguir si aplicamos la centrifugación a una muestra de sangre, y nos va a dividir en ambas, ¿no? En una fracción forme, o que se le llama compuesta de células, o la parte celular de la sangre, y una fracción líquida constituida principalmente por el plasma sanguíneo, que en su mayor porcentaje obviamente contiene agua, pero también contiene un sinnúmero de sustancias que lo van a conformar. Por ejemplo, proteínas, eh, alimentos, nutrientes que están circulando por ahí, elementos grasos, triglicéridos, colesterol, y por lo tanto como es una vía de transporte de varias sustancias, entonces obviamente incluso si una persona está consumiendo fármacos, vamos a encontrar fracciones del fármaco, ¿no? Entonces es una parte muy importante también la parte líquida, ¿no? Volemia. ¿Qué es la volemia? La volemia es el volumen general o volumen total de sangre, ¿no? Y más o menos de aproximadamente 70.000 litros por kilogramo. Aproximadamente unos 5 litros en total, ¿no? Eso significa que los seres humanos
tenemos en total, en cantidad de sangre, la mayoría en promedio. Si algunos tienen más estatura, pueden llegar a tener un poco más, pero generalmente es de unos 5 litros, ¿no? Si sacamos un promedio. De estos 5 de estos 5 litros, las mujeres tienen mucha más resistencia periférica al sangrado, ¿no? O a la pérdida de volemia, precisamente, ¿no? Las mujeres pueden perder de 1 a 1.2 o a 1.5 incluso litros, sin que signifique un peligro grave para su vida. En cambio, los hombres tenemos mucha menos resistencia, ¿no? Al litro ya prácticamente fallecemos. Entonces, hay una diferencia de resistencia a la pérdida de volemia que favorece al género femenino sobre el masculino. Luego en esta otra diapositiva podemos observar a los elementos formes principalmente de la sangre, ¿no? El que le da su coloración son los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o también llamados hematíes, ¿no? Los tres nombres son sinónimos, así que indistintamente los vamos a usar, pese a que algunos son más antiguos que otras denominaciones. Vamos a usar los tres indistintamente en toda la materia o a lo largo de todo este semestre. Glóbulos blancos o leucocitos, muy importantes para lo que significa el sistema inmunológico. Me había olvidado decir que los glóbulos rojos son los que transportan principalmente el oxígeno, esa es su principal función. Y finalmente tenemos a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas están muy relacionadas con la función de hemostasia, ¿no? Y coagulación. O sea que participan en la función de evitar la pérdida de sangre y por lo tanto favorecer también la acción de la coagulación, ¿no? Que lo vamos a explicar al final. Muy bien, ¿cuántos son según el número, digamos, de componentes celulares por mililitro, ¿no? Aquí está por milímetro cúbico, que equivale al cc o centímetro cúbico, o especialmente al mililitro, ¿no? Estas son las mismas cantidades que se calculan por ml, ¿no? Eritrocitos de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Nótese que estas cifras son más que todo a nivel del mar. En la altura son mucho más elevadas. Generalmente es 1 millón más, 5 a 6 millones, 6.200.000 según el IVA. Es el número más alto que vamos encontrando en la altura, porque debido a la baja presión barométrica del oxígeno, en la función de obtener este elemento, el oxígeno, para la oxidación y la generación de ATP sobre todo, va a hacer que necesariamente compensen, ¿no? Las personas que viven en la altura necesitamos más cantidad de glóbulos rojos para poder adquirir la misma cantidad de oxígeno que una persona que lo hace a nivel del mar, ¿no? En el respectivo tema, creo que nos toca en este semestre respiratorio, vamos a dar más detalles a ese respecto, ¿no? De por qué hay compensación en la altura. Los leucocitos de 5 a 11, 11.000, este número es válido, pero yo generalmente pongo de 5.000 a 10.000 porque es una especie de cantidad que nos ayuda hacia redondear, ¿no? De 5 a 10 nos permite memorizarlo mucho más fácilmente, pero si alguien quiere tal cual memorizárselo, es 5 a 11.000, 5 a 10.000 podríamos decir. Tanto en la altura como a nivel del mar no se altera esto, ¿no? Esto es el promedio general para toda la especie humana en realidad. Y las plaquetas, ¿no? Las plaquetas
andan alrededor de 200.000 y 500.000 si usamos cifras redondas, pero aquí usamos, eh, según el texto de referencia, de 140.000 a 400.000. Podríamos decir, para simplificarlo, que hasta 500.000 es bastante normal que se tenga plaquetas, ¿no? Una cifra por debajo de 100.000 sería ya preocupante en cuanto al funcionamiento de la hemostasia o la coagulación, y una cifra más alta por encima de 500.000 nos daría a entender quizás problemas a nivel de la médula ósea o incluso la manifestación de algún tipo de leucemia, ¿no? Que también podría ser preocupante para la salud de la persona. Muy bien. Glóbulos rojos, ¿no? Son células que no tienen núcleo, y la razón por la que no tengan núcleo es que llevan van a llevar el oxígeno. ¿Qué pasa con el oxígeno? Si bien el oxígeno es necesario para todos los tejidos para realizar el proceso de generación de ATP por oxidación, es un elemento que en sí mismo es tóxico, ¿no? Y por lo tanto una célula con núcleo que acumule o que retenga oxígeno se vería arriesgada a perder o que se altere su código genético. Y es por esa razón que los eritrocitos no tienen núcleo. Además, el hecho de no poseer un núcleo les permite también tener esta forma bicóncava, ¿no? De discos bicóncavos, que les va a permitir también realizar mejor sus funciones tanto de circulación como de transporte de oxígeno. Y ahí vamos, precisamente la segunda anotación que hacemos es que otra de su principal función es la de transportar gases, ¿no? Siempre recuérdese que el oxígeno es un gas, está en estado gaseoso. Es un líquido en realidad, ¿no? Si le bajamos digamos, la temperatura y lo congeláramos, se vuelve líquido, pero como se encuentra presión, digamos, en la atmósfera terrestre, está en forma de gas y es la forma en que lo absorbemos también para que llegue a los glóbulos rojos. Contiene en su interior una disolución concentrada de hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina es una proteína que le va a permitir precisamente al glóbulo rojo a captar y retener este oxígeno hasta poder llevarlo a los tejidos periféricos. Se originan o son producidos en la médula ósea. De hecho, que la eritropoiesis es incluso llega a ser una especialidad para determinar cuáles son los orígenes de los células rojos. Tienen una célula que le llamamos pluripotencial, de origen común, ¿no? Con respecto a las otras células de la sangre. La vida media o promedio de los glóbulos rojos es de aproximadamente 120 días, al término de los cuales son eliminados principalmente en el vaso. De hecho, que a lo largo de la vida humana tienen distintos lugares digamos, si se puede decir, de reciclaje o de destrucción de glóbulos rojos. Si cogemos una palabra por fines pedagógicos, ¿no? Como una metáfora, digamos, existen como unos 3 cementerios de los glóbulos rojos. En primera instancia está en la etapa preembrionaria, mejor dicho, embrionaria, está la misma médula ósea, son los que lo genera y lo destruye. Luego esta función principalmente se localiza en el hígado, sobre todo en los recién nacidos. Y finalmente, ya en la pubertad o en la adolescencia, termina siendo el vaso el que se va a encargar de las funciones de retener a los glóbulos rojos que ya están muertos, ¿no? En estos órganos, principalmente el vaso, como digo, que es el lugar de mortandad eritrocitaria por excelencia, hay una gran cantidad de macrófagos, ¿no? Que pertenecen al sistema monocítico mononuclear, en el que los cuales se van a encargar de fagocitar a los glóbulos rojos, por así decirlo, viejos o que tienen una vida de más de 120 días,
y asimismo también va a encargarse de reciclar el hierro que contiene su hemoglobina, ¿no? Para no desperdiciarlo. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes, no han salido muy bien los títulos como quería, pero podemos ver, ¿no? En una imagen 3D esta forma de disco bicóncavo que tiene el glóbulo rojo. Y aquí tenemos un detalle, sobre todo que lo vamos a ver más en el tema respectivo de vasos sanguíneos, de las válvulas venosas, ¿no? La sangre es transportada, bueno, esto es un adelanto muy grande al sistema circulatorio, pero es transportado de dos modos, ¿no? En el sistema arterial generalmente es transportado por presión, o sea, que la ejerce el corazón de forma predominante, y luego está esto, ¿no? El transporte de las venas, que no se hace por gradiente de presión, sino por gradiente de volumen, ¿no? Es como llenar un vaso con agua y cuando rebalsa, digamos, este vaso que está acá, por ejemplo, esta parte de la vena y atraviesa la válvula, se va llenando el siguiente segmento de sangre, ¿no? Es un sistema de volumen que se le dice al sistema venoso. En el sistema circulatorio vamos a hacer mucho más hincapié a ese respecto. Tenemos aquí a la hemoglobina, que habíamos dicho es una proteína, y podemos ver aquí en el recuadro de la derecha su forma estructural, ¿no? Es una proteína de cadena bastante larga, y aquí vemos representado como esferas azules las moléculas de oxígeno, ¿no? Aquí vemos que puede transportar más o menos unas 4 moléculas de oxígeno por molécula de hemoglobina, ¿no? Esta hemoglobina, entonces, eh, si su terminación es globina, y eso significa que es una proteína entonces globular, ¿por qué se les dice globulares? Porque tienen esta formita, ¿no? Que parecen globos, esos globos largos, ¿no? Que a veces usan, digamos, los magos o los payasos en fiestas infantiles, por ejemplo, y se doblan de ese modo, por eso se les dice proteínas globulares por su forma, y también otra porque pertenecen al glóbulo rojo, ¿no? Aquí tenemos en la siguiente diapositiva la estructura química o la conformación química de la hemoglobina, ¿no? Sobre todo, pero esta parte es de la fracción o porción denominada M, ¿no? Que como pueden ver tiene una conformación aromática. Cuando haya estos anillos, digamos, que enlazan los carbonos, se les dice anillos aromáticos, pero esta conformación en particular recibe el nombre de tetrapirrólica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 4 grupos pirólicos, ¿no? Un grupo pirólico 1, otro grupo pirólico 2, otro grupo pirólico 3 y cuarto grupo pirólico, ¿no? Lo que significa tetrapirólico, o sea, 4 piroles. En esta especie de cruz que forman estos piroles va a encontrarse y unido a los átomos de nitrógeno el hierro, ¿no? ¿Por qué el hierro? Y de hecho que el hierro es el que le va a dar su coloración a la sangre, especialmente cuando se oxida, ¿no? Para darles un ejemplo, un clavo está conformado a veces por acero o por hierro, ¿no? Generalmente hierro. Y si solo lo metemos al agua, va a oxidarse, ¿no? En realidad, cuando lo metemos al agua se combina con el oxígeno del agua, o sea, se está oxidando. Y el sarro que queda generalmente es medio rojizo o un poco color ladrillo, ¿no? Entre esos tonos varía. Y esa es la razón por la que el grupo M, al contener este núcleo de hierro, cuando retiene el oxígeno, se vuelve rojo, ¿no? Esa es la razón por la que los glóbulos rojos tienen ese color, y que la sangre en realidad en general también lo tiene de la misma manera, ¿no? Color rojo. Bueno, aquí tenemos una fotografía, está muy borrosa, ¿no? De un estiramiento sanguíneo en placa.
en la que podemos observar todos los elementos formes que habíamos visto, ¿no? Principalmente los glóbulos rojos son los más numerosos que están aquí alrededor. Esta es una tinción propia para sangre, ¿no? Una audiencia o Wright. La Wright es la más usada actualmente. Y tenemos aquí unos cuantos glóbulos rojos. De hecho, que podemos ver algunos buenos ejemplos. Aquí en la parte derecha tenemos a un eosinófilo. Aquí en la parte central casi tenemos un basófilo. Y aquí tenemos dos neutrófilos, ¿no? En la parte izquierda. E incluso acá en la parte derecha superior tenemos un linfocito, ¿no? Los linfocitos, como ven, se parecen más en tamaño a los glóbulos rojos y un núcleo bastante prominente, de hecho que ocupa casi todo el espacio digamos, o cuerpo celular. En cambio, en el caso de los granulocitos, que se les llama a estos, a los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, tienen característicamente un tamaño más grande que los linfocitos o que los glóbulos rojos, y encima tienen un núcleo muy particular, ¿no? Que se les llama trilobulado o bilobulado. O en el caso del basófilo y el eosinófilo, tienen gránulos de secreción en su citoplasma. Tal es así entonces que tenemos que hablar de los leucocitos, y en primera instancia vamos a hablar precisamente de los llamados granulados o granulocitos, ¿no? ¿Por qué se les llama así, no? Se les llama así por su reacción a las tinciones histológicas que se emplea para estudiarlos, ¿no? Y por esa razón los neutrófilos reciben su nombre porque los colorantes neutros que están especialmente su núcleo, y su citoplasma, van a reaccionar de la misma manera a la hematoxilina y eosina, ¿no? Que son tinciones histológicas. Voy a retroceder a la anterior figura. Y generalmente en las tinciones de sangre se ven así, ¿no? Con, bueno, un citoplasma aquí que está muy borroso, pero los núcleos se distinguen de color azulado a violeta o un rosado bastante intenso. Y en cambio un rosado claro va a encontrarse en el citoplasma, ¿no? Esa es la forma característica de los neutros, ¿no? De los neutrófilos. En cambio, el caso de los eosinófilos, sus gránulos se tiñen con bastante apetencia por la eosina, ¿no? Y le va a dar una coloración muy roja al citoplasma, por eso se encuentra de esta forma. Y en el caso de los basófilos, los gránulos son básicos, entonces tienen apetencia por la hematoxilina y se van a teñir de un color generalmente azul, ¿no? Por eso es que se les ha puesto esos nombres, ¿no? Eosinófilo, afín a las tinciones ácidas, basófilo a las tinciones básicas, y neutrófilo, que no es ni a uno ni a otros, ¿no? Ni a tinciones básicas ni a tinciones ácidas. Por eso se les llama neutrófilos. Los neutrófilos están relacionados o muy implicados en lo que se refiere a la defensa antibacteriana, ¿no? Y por eso es que en un examen de sangre, encontrarlos en un gran número casi es sinónimo de eso, ¿no? De que está habiendo un proceso bacteriano en cualquier lugar que se encuentre, pero si encontramos en el hemograma que su número ha subido, y hay que compatibilizar otros signos clínicos que nos permitan saber si hay realmente un foco infeccioso bacteriano por alguna parte del cuerpo. Entonces, su modo de pelear o de eliminar a las bacterias es mediante la fagocitosis. El gran problema que tienen es que los neutrófilos, una vez que ingieren a un agente patológico como las bacterias, mueren, pero al morir cada uno de estos neutrófilos emite unas sustancias químicas que se les llama quimiosinas y van a empezar a llamar a otros neutrófilos más, ¿no? Lo que se le llama reclutamiento de neutrófilos. Los basófilos, ya los hemos visto en la figura anterior, se tiñen con colorantes básicos e intervienen en los procesos inflamatorios del organismo. De hecho que estos gránulos tienen en su interior una especie
de antihistamínico, ¿no? O sea, sustancias que van a ser capaces de neutralizar los efectos de la histamina. Y la histamina, como lo vamos a ver en temas posteriores, está muy relacionada con los vasos sanguíneos en cuanto que son sustancias vasodilatadoras, ¿no? Los eosinófilos, en cambio, que tienen sus colorantes con, o tienen afinidad por colorantes ácidos, como hemos visto, tienen unos gránulos muy rojos, están relacionados con la lucha antiparasitaria, ¿no? De hecho, que aumentan en el caso de parasitosis en el hemograma y también en las reacciones alérgicas. Pero debe notarse que los eosinófilos tienen más bien cantidades mejor dicho, de antihistamínicos. Ahí voy a corregir, ha habido un pequeño error. Los eosinófilos son los que tienen los antihistamínicos y los basófilos son los que tienen más bien gránulos de histamina. Por lo que cuando los basófilos secretan grandes cantidades de histamina, los eosinófilos responden haciendo las contramedidas, ¿no? Porque es peligroso que haya demasiada cantidad de histamina. De hecho, que las personas que no pueden controlar este equilibrio, por eso es que tienen alergias, ¿no? Ahí es uno de los orígenes de las alergias, cuando no está muy bien equilibrado las funciones del sistema inmunológico, en particular de los granulocitos. Muy bien. Bueno, tenemos a los leucocitos entonces en general. Los neutrófilos son los más numerosos. Se les dice neutrófilos segmentados porque su núcleo tiene esa apariencia, ¿no? De que fueran 3 núcleos o 2 núcleos, pero unidos por una delgadita porción de cromatina. Morfológicamente poseen las siguientes características, ¿no? Tienen un citoplasma ligeramente acidófilo, no es, o sea que es entre un lila y un rosadito que se ve generalmente en las tinciones para sangre. Y están distribuidas en todo su citoplasma, ¿no? Generalmente, ¿qué tienen estos gránulos? Tienen sustancias saponificantes que se les llama. De hecho, una gran parte de los neutrófilos tienen hipoclorito de sodio, que como ustedes saben es un antiséptico muy, muy poderoso. Y también, perdón, se adelantó una diapositiva. Y también tienen sustancias como hidrogeniones, ¿no? O proteolíticas, o sea, que dentro de estos gránulos puede haber una gran cantidad de hidrogeniones concentrados, lo que significa que son sustancias bastante ácidas, ¿no? Es como si contuvieran ácido dentro de estos gránulos. Muy bien. El núcleo es de color violeta, generalmente así muy notorio, como lo pueden ver en la imagen. Y eso significa que la cromatina es bastante densa. Y como decía, por puentes muy finos van a estar unidos entre lóbulo y lóbulo del núcleo, ¿no? Lo que le da esta forma particular y lo que también hace que sea fácilmente reconocible en las muestras de sangre. Muy bien. Los neutrófilos en banda, ¿qué son? Los neutrófilos en banda son neutrófilos jóvenes, ¿no? O que se les llama también neutrófilos inmaduros. Y los neutrófilos, ¿qué significa encontrarse en una muestra de sangre con neutrófilos inmaduros? Que la infección probablemente sea un poco crónica o que haya problemas a nivel de la médula ósea, ¿no? Y entonces encontrarlos en banda también significa que un proceso infeccioso todavía está activo, ¿no? Porque encontrar nuevecitos o digamos neutrófilos o agüitas significa que en algún lado los adultos están muriendo, ¿no? Y por eso es que hay gran necesidad de requerir neutrófilos en banda. También cuando hay exceso de neutrófilos en banda es lo que se llama... Doctor, una pregunta. Sí, adelante por favor. Doctor, cuando nos está hablando de los neutrófilos en banda, bueno, en la diapositiva dicen forma menos madura. O sea, usted nos está
refiriendo cuando están maduras, porque no le he escuchado bien esa parte, o sea, no le he entendido. Ya, O sea, cuando está madura y cuando está más madura y menos madura. eso de maduro e inmaduro significa que los neutrófilos en banda son los más jóvenes, son los que recién están saliendo de la médula ósea y por lo tanto significaría que los neutrófilos adultos, digamos que los que son lobulados, con núcleo lobulado, están muriendo. Por eso digo que a nivel laboratorial, el encontrarnos con neutrófilos en banda significa que hay más formas jóvenes. Y eso significa, o sea, interpretamos que está bien en algún lugar, digamos, utilización o muerte de los glóbulos, de los neutrófilos lobulados, ¿no? O maduros, que se les llama. No sé si esa parte se está comprendiendo o si he respondido a su pregunta. Bueno, sí, ¿Qué duda más tiene? Aparte, para que quede bien claro. no puede continuar, doctor. Es solo esa mi duda. Gracias. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, cuando tenemos ese fenómeno en laboratorio, o sea que los, los glóbulos en banda, los neutrófilos en banda, mejor dicho, están más que los neutrófilos maduros o adultos, vamos a hablar de un desvío a la izquierda, ¿no? Y como dice acá en la misma diapositiva, este desvío a la izquierda nos, nos compatibiliza o nos ayuda a interpretar que hay un proceso inflamatorio o infeccioso en el acto, ¿no? O sea, que está ocurriendo en este momento, que la enfermedad está activa. Pero eso, ojo, solo ocurre en enfermedades en que los neutrófilos intervienen bastante. Habíamos dicho que principalmente están inmersos en la lucha contra las bacterias. En el caso, por ejemplo, del COVID, digamos que ahora tenemos, es un virus. Así que en infecciones virales no vamos a encontrar neutrófilos muy altos. En infecciones virales los que aumentan más son los linfocitos o los macrófagos, ¿no? Pero no los neutrófilos. Pero en el caso de bacterias, si encontramos neutrófilos en un gran número y encima estos neutrófilos están en banda, la mayoría son en banda, o sea, neutrófilos jóvenes, vamos a estar frente a una infección activa, ¿no? En el momento. Muy bien. Habíamos dicho que su principal acción de defensa o de ataque a las bacterias es la fagocitosis, ¿no? Se los come. Lo que se llama también técnicamente inclusión citoplasmática, ¿no? Y una vez que están incluidos dentro del glóbulo blanco, van a ser destruidos por los lisosomas que contienen, ¿no? O por sus corpúsculos digestivos o vacuolas digestivas. Aquí tenemos precisamente un esquemita, ¿no? La bacteria es fagocitada o incluida dentro del citoplasma, se mezcla con un lisosoma, y a esto en algunos textos se conoce como fagosoma, y este fagosoma va a desintegrar prácticamente a la bacteria y va a finalmente expulsar los restos que se han deshecho, digamos, hacia el exterior, ¿no? Exactamente como un aparato digestivo, ¿no? Que los sobrantes los eliminamos al exterior, por ejemplo, en nuestro caso, por medio de los excrementos, ¿no? O de las heces fecales, es más o menos lo mismo lo que pasa en los neutrófilos. Aquí tenemos eh, un pequeño gráfico, ¿no? De lo que significa la autofagia. La autofagia es la capacidad de los glóbulos blancos de autofagocitarse. En otras palabras, su sistema de autodestrucción. Debe entenderse que si bien los glóbulos blancos en general, en particular los neutrófilos, son muy necesarios para la defensa, sobre todo de las bacterias, el hecho de que
existan después de que ha pasado la infección o que aún persistan en el organismo en grandes números es un poco peligroso, ¿no? Así que una vez que ha pasado, que se ha destruido a los agentes patogénicos, en este caso bacterias, va a ser necesario que disminuya su número. Entonces se activa este sistema de autodestrucción para que ya no exista, digamos, estos glóbulos blancos que podrían ser un problema si están en excesivo número cuando no hay infección. Muy bien, hasta ahí hay alguna duda de los neutrófilos antes de pasar a las otras células, los eosinófilos. No hay ninguna duda. Muy bien, continuamos entonces. Doctor, en este caso, Sí, perdón, adelante, adelante. doctor, doctor, en este caso, eh, eh, cuando usted nos habla de la autofagia, como es una autodestrucción y no debe haber, como usted dice, un número mayor, esto se va a destruir. Y cuando hay mucho, directamente se va a destruir y no va a haber ningún medicamento o algo que, digamos, que se le da al paciente para que en caso de que no se puedan destruir fácilmente, no se les da ningún medicamento, ningún tratamiento. Esto Bueno, automáticamente en el organismo ocurre de manera natural. Esa era mi pregunta. muy buena pregunta. El gran problema es que existe un grupo de enfermedades que le llamamos autoinmunes, en las que muchas personas no pueden regularlo precisamente, ¿no? Eh, reaccionan muy exageradamente a ciertos patógenos o a ciertas moléculas, como son las personas alérgicas. Digamos, eso es lo menos malo, pero lo más malo es enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, en el que las defensas y los glóbulos blancos no pueden bajar de número, o mucho peor si estamos hablando de una leucemia, que tiene el mismo problema, que hay mucha cantidad de glóbulos blancos. En esos casos, obviamente, la única forma en que podemos más o menos combatir esas enfermedades que son de complicado manejo es usar fármacos que le llamamos inmunosupresores, ¿no? O sea, que van a rebajar las cantidades de glóbulos blancos, en particular los corticoides, ¿no? Los corticoides como la dexametasona, betametasona y hidrocortisona, todos son similares al cortisol, son análogos a la hormona cortisol, van a favorecer o van a disminuir las cantidades justamente a los neutrófilos es a los que más afecta, ¿no? Entonces, una forma de combatirlos si no hubiera de otra, ¿no? Si fuera necesario. No sé si con eso he respondido su pregunta. No, gracias, doctor. Está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más acerca de neutrófilos antes de avanzar a eosinófilos? Licenciado, no, bueno, doctor, una pregunta. Sí, buenos Eh, días, los adelante. neutrófilos, los neutrófilos, como usted dijo, ellos combaten a las bacterias, pero hay otros que puedan combatir a las bacterias o solo lo hacen los neutrófilos. Mm, Buena pregunta. En realidad no es No que me estoy un equivocando. solo, si es que llevamos la parte inmunológica conmigo, aunque creo que en realidad vamos a tener poco tiempo para esa parte, pero debe entenderse que todos los glóbulos blancos actúan en equipo, ¿no? Son en realidad un ejército. Cuando hablamos de los neutrófilos que atacan a las bacterias, no significa que solo ellos los ataquen. De hecho, que los macrófagos, por ejemplo, que son células fagocíticas mucho más grandes, tienen dos funciones. Cuando se los activa, funcionan contra las bacterias o contra virus o contra cualquier agente comen, pero cuando están desactivados o digamos no están en funciones inmunológicas, son una especie de células limpiadoras, ¿no? Recogen todos los desechos. Entonces tienen medio ambas funciones los macrófagos. Entonces, si los neutrófilos los activan a los macrófagos, aunque en realidad el comandante de las células
de la defensa es el linfocito. Si el linfocito activa a los neutrófilos y a los macrófagos, pueden actuar ambos contra las bacterias. Entonces, no son exclusivamente las células que luchan contra las bacterias, pero se les da, digamos, esa connotación o he mencionado ese hecho para notar que en los laboratorios clínicos, si sube la cantidad de neutrófilos, es sospechoso de una infección bacteriana, pero obviamente hay que corroborar con otras manifestaciones clínicas u otros análisis. No sé si respondí a la pregunta. Sí, está muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos entonces luego a estas células que son los eosinófilos. Para esas partes, antes que me olvide, ¿no? De la función de los leucocitos, voy a tratar de enviarles más material a la plataforma, cosa de que quizás algún aspecto que no estemos viendo, lo podamos ver con mucho más detalle, ¿no? También tiene que entenderse que inmunología es una especialidad aparte. Si no me equivoco, la tienen en su pensum de carrera, entonces ahí van a hablar con mucha más propiedad acerca de este tema, pero voy a tratar de ampliarlo mediante la plataforma que se puede dar más detalles respecto a todas las funciones celulares. También les convino a que lean el texto que les he pasado, que obviamente tiene más detalles acerca de todo lo que estamos hablando. Los eosinófilos constituyen el 1 al 3% de los leucocitos, o sea, una cantidad bastante pequeñita, pero le siguen, digamos, en número a los neutrófilos, o sea, son los siguientes en número, y tienen un citoplasma azulado, de color azul, pero unos gránulos que son más bien o rojizos o anaranjados, que van a tener como decía, una gran cantidad de, sobre todo de antihistamínicos, ¿no? Eh, que contrarrestan a la histamina de los basófilos. No se sabe por qué en realidad, digamos, en los casos de alergias, si los basófilos son los que producen la histamina, eh, ¿por qué no suben de número, no? Porque no se encuentran las alergias basófilos aumentados, más bien lo que se encuentra es precisamente a los eosinófilos. Y eso indicaría que ellos son una especie de células supresoras, ¿no? Que tratan de controlar las reacciones alérgicas o reacciones inmunológicas que tengan que ver con la secreción alta de histamina. Eh, Haciendo una referencia clínica, por eso es que muchos antigripales que en farmacología tienen gran cantidad de antihistamínicos porque los antihistamínicos tratan de controlar la congestión, sobre todo que se produce en ciertas infecciones, sobre todo se nota mucho en las infecciones respiratorias, entonces esos fármacos alivian la congestión. Lo mismo pasa con los eosinófilos, son una especie de descongestionantes naturales, ¿no? Que tratan de controlar la alta secreción de histamina. Muy bien. Vuelvo a repetir, se encuentran en una mayor cantidad de enfermedades parasitarias y alérgicas. En cuanto a los parásitos, no se ha demostrado, digamos, el modo en el que actúan contra los parásitos, pero parecen ser muy importantes en este tipo de lucha. Se piensa que hay alguna sustancia que no se ha determinado que en sus gránulos que quizás son con la que los atacan, ¿no? Porque los parásitos son bastante variedad, hay tanto parásitos unicelulares, o sea, formados por una sola célula, y hay otros que son bastante grandes, son macroscópicos, como los gusanos o lombrices, ¿no? Entonces es un poquito difícil de comprender o no se ha entendido hasta ahora del todo cómo es que los eosinófilos actúan contra tanta variedad de agentes parasitarios, ¿no? Los basófilos son los menos abundantes y sin embargo el 1% prácticamente de la fórmula general leucocitaria.
Y sin embargo, pues, son muy importantes en el sentido de que, vuelvo a repetir, van a ser los que tienen en sus gránulos gran cantidad de histamina. El citoplasma y sus gránulos se tiñen de un color azul intenso, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y aunque a diferencia de los eosinófilos, la granulación cubre completamente el núcleo, ¿no? Podemos ver que como tiene este color azul que se parece al núcleo, da la impresión de que no tuviera citoplasma o el citoplasma está muy, muy pequeñito, ¿no? A diferencia de los eosinófilos que tienen otra característica, ¿no? Son más bien gránulos rojos y un núcleo más, más azulado. Aquí incluso vemos abajito, ¿no? Una porción de basófilo, y ahí podemos comparar la diferencia de color que tienen ambos. El núcleo es un poco irregular, también puede ser bilobulado generalmente, hay muy raros que se encuentran trilobulados como los neutrófilos. Y siempre que vean ustedes en una célula un núcleo grande, significa que tiene gran información genética. Para una célula, un núcleo es como si fuera su cerebro, ¿no? Entonces, mientras más grande el núcleo, significa que esa célula tiene grandes capacidades de reconocimiento, ¿no? Si damos una comparación muy artificial, es como que si pensara más, ¿no? Algo así. Entonces, obviamente las células defensivas poseen grandes núcleos porque tienen una alta información genética, podríamos decir conocimiento genético, que les permite pelear contra los agentes microbianos. Muy bien. Leucocitos agranulados o agranulocitos. Podríamos decir leucocitos que no tienen núcleo, ¿no? Digo que no tienen núcleo, que no tienen gránulos en su citoplasma, eso significa, tienen núcleo. Esta denominación solo se refiere a los gránulos citoplasmáticos. Hola, doctor. Ha apagado su micrófono el doctor. Sí, apagó el micrófono. Hola, hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, doctor. Doctor, Ah, ya, perfecto. ¿Se ve la presentación? Eso quería saber. Sí, sí, se ve. sí, doctor. Se ve. Se ve. Ya, perfecto. Nos habíamos quedado entonces en agranulocitos. Muy bien. Los agranulocitos, o podríamos decir desgranulados, aunque no se menciona mucho ese término en los textos, son de dos tipos, como decíamos principalmente. Los linfocitos, que como indica aquí la diapositiva, son las células más importantes dentro del sistema inmunológico. Nótese que los linfocitos son llamados también los coordinadores de la defensa celular. Eh, si lo comparamos con un ejército, son los comandantes o los generales, son los que van a dirigir a los otros glóbulos blancos. Los monocitos luego están en el otro grupo, que son células bastante grandes y tienen una capacidad fagocítica tremenda, ¿no? En el caso de los neutrófilos, cuando fagocitan una bacteria ya se muere, pero en el caso de los monocitos no es así, sino que también van aumentando su capacidad fagocítica. De hecho, que en algunos casos pueden unirse entre ellos y formar las células gigantes de Langerhans, ¿no? Entonces, son células exclusivamente fagocitarias, pero no solo fagocitan eh, agentes microbianos, sino también se encargan de la limpieza del organismo, ¿no? Cuando hay heridas, procesos inflamatorios o destructivos de algún tejido, ellos se encargan de limpiar los restos que han quedado. Muy bien, entonces los linfocitos constituyen un 40%, o sea, como pueden ver, si se acuerdan, los neutrófilos andan entre el 50 y el 60%.
y el resto están los otros granulocitos, ¿no? Entonces el 40% restante, o sea, la otra mitad de los leucocitos prácticamente lo forman los linfocitos, ¿no? Su citoplasma es muy pequeño, como pueden verlo en la imagen, ¿no? Casi no ocupa casi nada del volumen celular. Más que todo es más prominente el núcleo, eso es lo que lo distingue de otros glóbulos blancos. Encima que es un núcleo pues, totalmente esférico, ¿no? No es bilobulado ni trilobulado, o sea, es un núcleo redondo, esférico es un término más apropiado. Eh, y encima tiene una coloración no muy ácida, ¿no? Más bien más tendiente al tono azul, o sea, una coloración básica. Y esta célula va a ser la encargada de activar o desactivar a las demás células. Y no solo eso, como todo comandante o general de un ejército, es el encargado del reconocimiento del enemigo, ¿no? Y también elaboración de la estrategia. Realmente un auténtico comandante de tropas armadas, ¿no? Porque es capaz conoce al enemigo, es capaz de elaborar una estrategia adecuada y comanda a sus subordinados, ¿no? Que serían las otras células blancas. En ese sentido, entonces, ¿qué serían los que hemos visto anteriormente, especialmente los neutrófilos y luego los eosinófilos y los basófilos? Son como la infantería, ¿no? Los soldados, por así decir, los rasos o el cuerpo del ejército que obedecen a los linfocitos, ¿no? En cambio, como vamos a ver las otras células, los monocitos, aquí puede haber lugar a confusiones, ¿no? Y desde este momento es necesario aclararlo. Monocito se llama si está en la sangre, si está circulando en la sangre. Como pueden ver, es una célula bastante grande, mucho más grande incluso que la mayoría de los glóbulos blancos. De hecho, mucho más grande que los glóbulos rojos, como podemos ver en la imagen. Su núcleo no es del todo esférico, digamos que es un poco arriñonado, ¿no? Pero no es lobulado como en el caso de los neutrófilos. Tiene, en comparación a los linfocitos, su citoplasma es mucho más abundante y tiene también una coloración más azurófila que le llamamos o tendiente a ser más compatible con tinciones que son básicas y por lo tanto tiñen de azul. Y el núcleo, ¿no? Tiene una cromatina que, como indica aquí la diapositiva, da la impresión de que está ondulada esta cromatina o forma ondas dentro de sí. Pero lo más importante es en cuanto a sus funciones, que cuando este monocito migre, ¿no? Se salga de la sangre y vaya a los tejidos periféricos, vamos a estar hablando de un cambio por un lado de forma, porque se agranda un poco más y empieza a tener prolongaciones ameboides, que como se llaman, parecido a las amebas, eso significa, y va a cambiar de nombre, ahí se va a volver macrófago, ¿no? Entonces, cuando sale de la sangre los monocitos y se quedan como vigilando, digamos, en los tejidos periféricos, se les llama macrófagos. De hecho, hay algunos macrófagos que se han formado en el embrión, ¿no? Cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá, y cuando nacemos, recién toman sus lugares en los tejidos periféricos, pero ya están ahí. Y eso se les llama incluso macrófagos residentes, ¿no? Porque residen, ya sea, digamos, en los pulmones, residen en el riñón, y toda su vida se van multiplicando ahí mismo, ¿no? Son como los vigilantes o los porteros eternos de esa parte. Como digo, sus funciones van un poco más allá, no son solo inmunológicas, sino también limpian los restos, o en el caso, como mencionamos, de los glóbulos rojos, cuando son viejitos, ya se los fagocitan. Entonces son una especie de multitodo, ¿no? Son como unos tanques en el momento de la batalla, pero también hacen acciones de limpieza, ¿no? Y por lo tanto están muy relacionadas, por ejemplo, con el proceso de cicatrización. Bueno, ¿alguna duda respecto a los
células agranulocíticas o agranulocitos. Muy bien, un último repunte, una última nota que tengo que mencionar. Estas células, tanto los linfocitos. Licenciado, Sí. tengo, Adelante. licenciado, una pregunta. Esto de la granulación a su fila, por qué tiene cerca del núcleo? Por qué tiene esa granulación? ¿Para qué serviría o algo así? Sus gránulos de los macrófagos para que puedan fagocitar, igual que los neutrófilos. Contienen igual gran cantidad de sustancias proteolíticas, generalmente mezclas de hidrogeniones y también hipoclorito de sodio para destruir cualquier agente microbial, ¿no? Con la diferencia de que en el caso de los macrófagos sí pueden engullir ellos virus, ¿no? Casi cualquier tipo de sustancia son capaces de fagocitar. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más acerca de los monocitos o los linfocitos? Espero que las clases nos alcancen para dar más detalles acerca de todas estas funciones, pero como les digo, estas especificaciones deberían corresponder a inmunología, pero voy a procurar ampliarles el panorama, ¿no? También voy a fijarme bien el texto, digamos, qué más cosas tengo que abarcar para complementar la información. Plaquetas o trombocitos, ¿no? Son fragmentos o corpúsculos procedentes de una célula de mayor tamaño, ¿no? Que es el megacariocito. Y tienes razón, este concepto está muy simple, pero es bastante preciso. No son células, son fragmentos. Podríamos decir que son porciones de citoplasma de una célula que les predecía, ¿no? O que forma a las plaquetas, que es el megacariocito. Y como indica y como lo dice aquí el mismo texto, sobre todo van a intervenir en el control de las hemorragias. Y eso es su principal función. Cuando se juntan entre ellas, hacen una suerte de tapón, o digamos como si fuera un apósito a los vasos sanguíneos, para evitar que salga la sangre y haya pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Aquí las tenemos en la imagen. Como podemos ver, incluso estas son plaquetas reunidas, ¿no? Unas 5 a 7 más o menos, o un poco más, en la que podemos observar que son mucho más pequeñitos que los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos aquí están con otra tinción, esta, si no me equivoco, sí es la tinción Wright. Y como pueden ver, es apenas un décimo de la parte de un glóbulo rojo, o sea que todavía incluso mucho más pequeña que un glóbulo blanco, de hecho. Y a las tinciones de sangre tienen esta coloración un poquito entre el azulosa y lila, ¿no? Son pequeños, incluso cuando están muy separados se los ve simplemente como unos puntitos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver también plaquetas muy difuminadas, ¿no? Así unos puntitos azules. ¿Cómo van a intervenir, no? Forman parte de un sistema muy complejo que se le llama sistema hemostático o de coagulación. Pero para darles una pequeña introducción de cómo funciona este sistema, la coagulación tiene que estar presente solo cuando hay heridas, ¿no? O sea, cuando hay apertura o fuga de sangre al exterior o ruptura de un vaso sanguíneo, en otras palabras, tiene que ser necesario, o sea, tiene que activarse esta coagulación. Pero cuando no, o sea, cuando no hay lesiones, tiene que circular la sangre normal. O sea que esta coagulación
si se descontrola este equilibrio, puede ser desbeneficioso. O sea, es malo que no se coagule y es malo que se coagule excesivamente. Por eso es que existen las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Una de las condiciones o algo que podría favorecer este tipo de enfermedades que hagan que la coagulación sea exagerada o muy predominante en ciertas personas, por ejemplo, es la alta cantidad de consumo de colesterol y de ácidos grasos saturados, ¿no? Tener un consumo muy alto de grasas a la larga, y si uno lo hace durante toda la vida o durante años, a la larga va a producir muchos problemas vasculares por esta razón, ¿no? Porque una persona que tiene alta cantidad de colesterol y grasa en la sangre, sobre todo grasa mala, va a tener tendencias a la coagulación constantemente. Otro asunto, muy aparte, porque es otra la causa, pero las personas que tienen varices, por ejemplo, también tienen tendencias a la coagulación. Pero ahí el desencadenante es otro factor, ¿no? Que es debido a la falla de las válvulas venosas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce esto, no? Cuando hay una lesión o una ruptura de la continuidad del endotelio, que es el interior de los vasos sanguíneos, la plaqueta reconoce como una superficie extraña, ¿no? O sea, reconoce esa fuga o que se ha alterado la superficie del vaso sanguíneo. Tómese en cuenta que es un ambiente oscuro, que se llama, y solamente la comunicación intercelular es netamente química a través de sustancias químicas. Entonces, cuando no reconoce una superficie lisa, la plaqueta se pega a esa superficie rugosa, que puede ser la herida, ¿no? Por donde está escapando. Aquí en el gráfico podemos notar este acúmulo que se le llama adhesión. Aquí están las plaquetitas, las que están en un color más o menos gris o plomo, y pueden ver que tienen una forma como si fueran semiestrellada, como si fueran unos ericitos, y son las primeras en adherirse. Eso se llama adhesión plaquetaria, y luego van agregando a otras plaquetas e incluso pueden atrapar a glóbulos rojos, ¿no? Para formar, como dicen, cuerpo, volumen del tapón plaquetario. Y finalmente le agregan una proteína, que es la fibrina. La fibrina tiene precursores químicos como el fibrinógeno, que son fabricados principalmente en el hígado y están circulando en la sangre, ¿no? Cuando se desencadena ocurre una lesión o una herida, las plaquetas envían señales químicas para que estas sustancias que ya se encuentran en el plasma sanguíneo se agreguen y formen las fibras de fibrina, ¿no? Y esta fibrina va a ser una especie de red, como pueden verlo en la imagen, para estabilizar este coágulo, ¿no? O sea, entonces las plaquetas empiezan con la coagulación, luego estimulan al plasma sanguíneo para que el fibrinógeno se transforme en fibrina, con un proceso químico bastante complejo, pero el resultado final es la fibrina. Y cuando ya está formada esta fibrina, ya podemos hablar de un coágulo totalmente formado, ¿no? Este es el coágulo sanguíneo. De hecho que, bueno, para hacer un pequeño apunte, ¿no? Los anticoagulantes son fármacos que desfavorecen la coagulación porque, como habíamos dicho, en ciertas circunstancias puede ser muy desbeneficioso. El problema es cuando ocurre lo contrario, ¿no? Como en el caso de la hemofilia, que la coagulación no sea suficiente o sea defectuosa, porque es más difícil, digamos, el control o digamos el manejo de ese tipo de enfermedades por fármacos. Porque una cosa es anticoagular, eso sí se puede hacer, hay muchas sustancias como la heparina, la warfarina, pero favorecer la coagulación si le faltara a la persona o plaquetas o los factores de coagulación es más complicado, ¿no? Generalmente se usa vitamina K,
y otros medios más físicos, no más directos, donde esté la fuga de sangre. Ahí se trata de, por medios quirúrgicos o de otra índole, se trata de cauterizar. Eso es mucho más efectivo, ¿no? Al momento de favorecer la formación o evitar el escape o la hemorragia de sangre. Muy bien, aquí tenemos otras tomas, ¿no? Para ver con más acercamiento las fibras de fibrina en una muestra de sangre sin centrifugarla. Si esperamos que se precipite generalmente e incluso le agregamos un poco de temperatura, vamos a formar un coágulo. Aunque esto está un poco mal dibujado, ¿no? Cuando aumentamos la temperatura, incluso podemos agarrar del tubo de ensayo con la misma mano y que se caliente con nuestra temperatura corporal, o lo podemos poner a baño María, también es otro procedimiento. Vamos a ver que se forma como una gelatina, ¿no? Y que ya incluso no sale del tubo de ensayo, ¿no? Entonces, una forma de experimentar con la coagulación sanguínea. Es por esa razón que si uno transporta sangre, digamos que no tuviera la mala suerte de no contar tubos con anticoagulante, no tiene que movilizar demasiado, o sea, no tiene que sufrir mucha agitación ese tubo, y si se puede que esté refrigerado, ¿no? Hasta el lugar donde tenga que llegar para ser analizado. Es por esas razones. Mientras más refrigerado y con poco movimiento se conserve un tubo sanguíneo como esta sanguínea, va a tener menos alteraciones o menos posibilidad de que se coagule. Pero obviamente que es mejor tener siempre el tubo ya preparado con un anticoagulante para evitar esos problemas. Muy bien, aquí tenemos una micrografía electrónica de barrido en la que podemos observar las fibras de fibrina. Aquí un detallito, ¿no? Estas porciones medio blanquitas, estas son las plaquetas, y en medio de todos ellos los glóbulos rojos, ¿no? Que también son atrapados para formar el tapón plaquetario y después el coágulo sanguíneo. También aquí vemos, esta toma está un poco mal porque el tubo de ensayo que está a la izquierda más es compatible, o se refiere a una imagen de un tubo centrifugado, porque no coagula así. El coágulo es mucho más uniforme, pero aprovecho la imagen para explicar, ¿no? Aquí está la parte plasmática arriba, aquí tenemos los glóbulos blancos, ¿no? Al medio, y finalmente en el fondo del tubo de ensayo los glóbulos rojos. Aquí igual solo un acercamiento de la anterior toma electrónica en la que vemos glóbulos rojos, fibras de fibrina y las plaquetas, aquí una blanca que se ve casi al centro de la imagen. Plasma sanguíneo. ¿Alguna duda respecto a las plaquetas? ¿Alguna pregunta antes de pasar a plasma? Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces. Doctor, una consulta. Los fármacos para coagular, ¿cómo es su función? Como decía, existen muy pocos para la coagulación. Lo que más utilizamos, si hubiera el caso de utilizar en algún paciente que se necesite favorecer la coagulación, es la vitamina K, porque la vitamina K va a favorecer los factores precisamente vitamina K dependientes que también los fabrica el hígado, y van a de este modo hacer que se promueva la coagulación. Pero fuera de esa sustancia es muy difícil encontrar otros fármacos que favorezcan la coagulación. Pero en la mayor parte de los casos o de las personas es más peligrosa, o a veces es más difícil de evitar la coagulación que hacer una anticoagulación, ¿no? En cambio, anticoagulantes hay bastantes. Hay la warfarina, la heparina de acción rápida, incluso la estreptolicina, ¿no? En casos muy, muy urgentes se pueden usar para destapar incluso vasos sanguíneos. No sé si he respondido a la pregunta. Está bien, doctor, sí, ya lo entré. Esto ya lo comprendí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más respecto a los elementos formes o a las células sanguíneas?
Muy bien, entonces continuamos. Plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo, como pueden ver en la diapositiva, tiene un 91% de la totalidad va a estar constituido por agua, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría pasar una clase especial de agua porque el agua tiene muchas propiedades. Si es que esto de la pandemia mejora, según lo que me comentó la dirección de carrera, quizás podamos hacer algunas prácticas, ¿no? En laboratorio. O vamos a tratar de hacer posible, digamos, algunas prácticas, pero si es que la situación de la pandemia mejora, ¿no? Si no es así, vamos a tener que compensarlo de otra manera mediante la plataforma. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto o a qué voy? El agua es una sustancia muy peculiar. Muy pocos le dan importancia, como la tenemos incluso, digamos, en la casa, no parece tener mucha importancia, pero es una sustancia muy extraña. El agua está conformada por H2O, como ustedes saben, hidrógeno y oxígeno básicamente, pero estas moléculas de agua siempre se unen entre ellas por medios eléctricos, ¿no? Son una especie de imanes moleculares. Y esta propiedad de ser una sustancia polar, digamos, un poco eléctrica o dieléctrica, hace que se pueda mezclar con cualquier otra sustancia, por eso es el solvente universal. Pero no solo eso, tiene muchas más propiedades. Aparte de ser un disolvente universal, puede conservar la temperatura, es una sustancia termoestable. Si enfriamos el agua, se mantiene fría durante bastante tiempo. Si la calentamos, se mantiene caliente durante bastante tiempo. Entonces, esas propiedades físico-químicas del agua las aprovecha muy bien el organismo y sobre todo son de manera muy ampliamente utilizadas en la sangre, ¿no? Por esa situación es que el plasma está conformado en su mayor parte por agua. El 8% restante recién está conformado por solutos, ¿no? O sustancias que están disueltas o en el agua, que son las albúminas, las globulinas y el fibrinógeno. El fibrinógeno, habíamos explicado, es el precursor de la fibrina, de la coagulación, así que es necesario que esté nadando ahí en el plasma. Las globulinas, hay muchos tipos, ¿no? De hecho que se les nombra como las letras griegas, alfa, beta, gamma. Y de estas alfa, beta, gamma, las gamma globulinas sobre todo son los que constituyen los anticuerpos, ¿no? O defensa, que se le llama no celular, o defensa sérica, o defensa humoral también se le llama del organismo, ¿no? Eso es precisamente, por ejemplo, en el caso del COVID, del coronavirus, lo que es el plasma hiperinmune, ¿no? El plasma hiperinmune de una persona que ya ha pasado por el COVID y se ha recuperado, es que es precisamente de una gran cantidad de inmunoglobulinas o gamma globulinas que va a donar o que está transfiriendo a otro paciente para que pueda servirle como defensa contra el coronavirus. Si hacemos una comparación, digamos, con la tecnología de guerra actual, las globulinas son como una especie de misiles, ¿no? Teledirigidos contra el coronavirus que buscan su objetivo muy específicamente. Entonces, por eso favorecen a los pacientes que están enfermos el recibir de un donante una cantidad de anticuerpos que ya están preparados, ¿no? Contra el coronavirus. Así, las defensas del que ha recibido la donación pueden actuar de manera más eficiente. La albúmina, ¿por qué lo estoy mencionando al último? Que en realidad es la primera. Aquí está primera porque en concentración les gana a todas, ¿no? La albúmina es una proteína muy importante, no para las defensas, no para la coagulación, como es el caso de las globulinas y del fibrinógeno, pero principalmente su acción va a ser sobre todo en regular la presión osmótica, ¿no?
si hay suficiente cantidad de albúmina dentro de la sangre, va a haber una gran presión osmótica dentro del volumen sanguíneo. Eso significa que va a conservar, en otras palabras, el agua que está dentro del plasma. Cuando baja la albúmina, hay una tendencia a que el agua que está dentro de los vasos sanguíneos escape a otros lugares. Por eso es que una persona que no está bien nutrida y que no puede tener mucha cantidad de albúmina por la baja alimentación, va a tener edemas en las piernas, acumulación de líquido en otros lugares, porque no se está distribuyendo adecuadamente, ¿no? Y eso es por falta de albúmina. De hecho, que medir la cantidad de albúmina, que es de aproximadamente de 6 a 8 gramos por mililitro, nos evalúa que el estado nutricional es muy bajo, ¿no? Por poner un ejemplo, uno de los alimentos que tiene más cantidad de albúmina pura aprovechable es el huevo, ¿no? Precisamente, que sobre todo la clara del huevo, que es una gran cantidad de albúmina. También la albúmina se usa farmacológicamente, sobre todo en aquellas personas que precisamente han perdido gran cantidad de sangre o están a punto de entrar en un shock hipovolémico. Se les pone la albúmina para que eleven el volumen del plasma. Obviamente que hay que acompañar esta terapia de líquidos, ¿no? Hay que inyectar líquidos también a la sangre o a los vasos sanguíneos para que compense la presión, ¿no? La que le llamamos presión oncótica. Nitrógeno no proteico, ¿no? El nitrógeno no proteico o nitrógeno libre, nitrógeno sérico se le llama. Si es que alguien ha visto algún análisis de sangre, previamente se le llama incluso nitrógeno ureico sérico. Este nitrógeno proviene del metabolismo de las proteínas, ¿no? O sea, las proteínas que consumimos no todo nos sirve. De hecho que hay un gran problema en consumir altas cantidades de carne sobre todo, ¿no? La carne deja mucho residuo nitrogenado. Y este nitrógeno, a la vez que es desecho o es metabolito de la degradación de proteínas, también puede servir al combinarse con los hidrogeniones que se producen por nuestra producción de energía de ATP. Como sobrante nos queda el dióxido de carbono y también una gran cantidad de iones hidrógeno, lo que llamamos hidrogeniones, y va a tender a ser tóxicos si se eleva en demasiada cantidad, ¿no? Entonces hay una traza de nitrógeno libre en el plasma que pertenece al metabolismo de las proteínas. Otras sustancias también que pueden existir, que generalmente provienen de la nutrición, ¿no? Del aparato digestivo. Aminoácidos procedentes de las proteínas, pero también podemos consumir aminoácidos puros, ¿no? Como se encuentran en las nueces, en las avellanas, en las almendras, que suelen ser incluso más fáciles de digerir que la carne, ¿no? Pero bueno, es cuestión de variedad de dieta. En otra ocasión, cuando hablemos de nutrición, si hay la oportunidad, daremos más detalles. La glucosa, que procede de los hidratos de carbono, especialmente son producidos esto por alimentos vegetales, ¿no? De manera muy predominante los cereales, sobre todo, tienen grandes cantidades de hidratos de carbono. Todo lo que se va a transformar en harina, también lo tienen los tubérculos como la papa y todos ese tipo de alimentos, ¿no? Que al final, aunque sea arroz, aunque sea papa, aunque sea ese tipo de alimentos, todos se transforman en glucosa y son utilizados por el cuerpo para producir energía, o sea, ATP. Y lípidos, ¿no? Procedentes de las grasas, que también pueden, si no hubiera otra alimentación, las grasas sí son útiles para poder subir los niveles de energía, o se degradan para convertirse en glucosa y también sirven de la misma manera. Y de hecho que sí necesitamos pequeñas cantidades de ácidos grasos, pero se les llama ácidos grasos esenciales, sobre todo. También necesitamos una pequeña cantidad de colesterol, o sea que una dieta no puede estar exenta de grasas del todo,
pero obviamente siempre se recomienda que sean en poca proporción o en poca cantidad, ¿no? Sustancias reguladoras, además, existen en el plasma, ¿no? Aparte de todo lo nutricional, existe enzimas, hormonas, vitaminas. Las enzimas y en particular las hormonas son sustancias químicas que los producen las glándulas endocrinas y muchos tejidos, no solo las glándulas endocrinas, y a través de la sangre van a hacer como un envío de correo, ¿no? Para comunicarse entre célula y célula. Los electrolitos también van a encontrarse en el plasma sanguíneo. Generalmente la mayoría se encuentra en forma de ion o de átomos cargados, es el otro sinónimo, átomos cargados eléctricamente, entre los cuales los más importantes, ¿no? Son los fosfatos, el sulfato, el bicarbonato, el cloro, el sodio, el potasio, ¿no? Dentro de los más numerosos o conocidos. Muy bien. Este está repetido del mismo texto. Proteínas, ¿no? Las proteínas constituyen el 8% del soluto del plasma. Ya habíamos mencionado las albúminas, cuál es su función. Y de hecho significan cuando se las detecta el grado de nutrición del paciente, nos pueden avisar. Las globulinas, como decía, se dividen en alfa, en beta, en gamma. Las últimas son importantes para el sistema inmunológico. Y el fibrinógeno, ¿no? Que va a dar origen a la fibrina e interviene en la hemostasia y la coagulación. Funciones de la sangre y antes de que a las 10 terminamos, ¿no? Hasta las 10 tenemos que pasar, ¿no? Sí, doctor. Una preguntita, después de esto, ¿qué materia tiene? Físico-química. Ah, ya, perfecto. Entonces, yo ya estoy terminando esta diapositiva. Vamos a hacer un pequeño alto de unos 15 minutitos y vamos a empezar la otra diapositiva hasta que terminemos el horario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, funciones de Está bien, licenciado. Sí, doctor. Muy bien, para darse un respirito también, porque seguro algunos que no han despertado bien ya están durmiendo. Entonces, para que piquen algo de desayuno, algo de glucosa, y podamos continuar después de un descansito. Funciones de la sangre. Función respiratoria. Contribuye a la función respiratoria mediante el transporte de dióxido de carbono, que es el desecho metabólico de la oxidación o de la generación de energía, y transporte de oxígeno, ¿no? Que va también a favorecer al mismo proceso. Y este transporte lo realiza entre los pulmones, que son el lugar, más precisamente los alvéolos pulmonares, y las células del resto del organismo, o células somáticas o células corporales. Contribuye también con la función nutritiva, porque va a transportar desde el aparato digestivo o desde los intestinos, especialmente el intestino delgado, hacia el resto de las células que necesiten estos nutrientes. Nótese, pero que principalmente después del aparato digestivo llegan al hígado, ¿no? El hígado preprocesa, digamos, los nutrientes y luego son distribuidos al resto de células. Función de regulación térmica, ¿no? Por las propiedades del agua, habíamos dicho que es una sustancia termoestable. Por lo tanto, una buena circulación o buena irrigación de un tejido significa que también tiene una buena temperatura, ¿no? Porque por la energía que producimos debido al consumo de oxígeno y carbohidratos, o sea, somos como máquinas ambulantes, generamos calor. Ese calor se transmite al agua del plasma sanguíneo y ese agua caliente, digamos, o ese plasma caliente, al circular por el resto del cuerpo, también hace que se regule la temperatura, ¿no? Y función de regulación hormonal, ¿no? Debido
que sirve como una vía de correo, digamos, como si fuera la red, digamos, electrónica de correo electrónico que estamos usando mucho en estos tiempos. Lo mismo pasa con relación a las hormonas, que es la vía por donde van a circular estas sustancias químicas que emiten mensajes, ¿no? También químicos o bioquímicos entre célula y célula, ¿no? Que permiten la comunicación para que hagan distintas funciones o distintos eventos fisiológicos ocurran, ¿no? Aquí tenemos la función respiratoria, decíamos el alvéolo pulmonar es el punto más importante en esta función. ¿Cómo entra el aire? Por presión, ¿no? Insuflándose por presión, o sea, tiene que estar a mayor presión el oxígeno para entrar en el capilar pulmonar. Y lo mismo pasa con el dióxido de carbono, ¿no? Que en el alvéolo tiene que haber menor presión de dióxido de carbono para que pueda salir del vaso sanguíneo hacia el alvéolo y finalmente eliminarse por las mismas vías aéreas, ¿no? Muy bien, esto también está repetido respecto al texto. Una última connotación, ¿no? Hay que mencionar la velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación eritrocitaria, también se le dice. Ya sé que parece un enredo, pero no es tan difícil de comprender. Este es un proceso laboratorial por el que se pone la sangre sin anticoagulante y sin haberla centrifugado tampoco en unas varillas, ¿no? Que lo tenemos aquí a la derecha, que están medidas en milímetros. Se las deja minutos, generalmente hasta 15 minutos máximo, y se va registrando el tiempo, ¿no? En un minuto, cuánto de los eritrocitos ya se han sedimentado en el fondo de estas varillas, ¿no? Y según esta velocidad, o sea, si la velocidad de eritrosedimentación en un minuto está aumentada, podría indicarnos un proceso inflamatorio, ¿no? O infeccioso. Entonces, la velocidad de eritrosedimentación es uno de los análisis laboratoriales que se utiliza para determinar si hay un proceso inflamatorio en curso. ¿Por qué los glóbulos rojos cuando hay inflamación se precipitan más que cuando hay, digamos que cuando todo está normal, o sea, cuando no hay infección? Porque las células de la defensa, los glóbulos blancos, cuando se alteran o cuando desencadenan sus funciones de destrucción de los agentes microbianos, alteran la química del plasma sanguíneo. Entonces los glóbulos rojos reaccionan alterando también su superficie y la adhesión plaquetaria y su volumen cambian y por eso tienden a precipitarse, o sea, incluso su masa empieza a alterarse y por eso caen con más peso en esta prueba laboratorial, ¿no? Muy bien, entonces ya tienen dos factores para saber si una persona está con un proceso infeccioso, ¿no? El alto número de glóbulos blancos, si son neutrófilos, bacterianos, si son linfocitos, probablemente más viral, y la velocidad de eritrosedimentación aumentada respecto a lo normal. Muy bien. Últimas propiedades físico-químicas de la sangre, su última diapositiva. Viscosidad, ¿no? Es la resistencia que presentan los fluidos a deformarse, ¿no? El plasma, debido a la cantidad de proteínas, hace que la sangre no sea del todo líquida, ¿no? Sino tiene cierto cuerpo, cierto espesor, digamos, por así decirlo, a lo que denominamos viscosidad. Osmolaridad. No solo, como dice el texto aquí, ¿no? Expresa la concentración de partículas de disolución, pero esto sobre todo va a estar condicionado por la concentración, ¿no? Esto se le llama gradientes de concentración. Y dependiendo del ion que se encuentre a un lado, por ejemplo, digamos, dentro de la sangre o dentro del citoplasma de las células a las que se transporta sustancias que se envía por el plasma sanguíneo, va a depender el equilibrio osmótico, ¿no? Por eso decíamos que
En el caso de la albúmina, conserva bastante esta propiedad si está en buenos niveles. En el caso que pone acá, ¿no? De ejemplo, el ion sodio, la glucosa, la urea, eh, llegando al riñón, por ejemplo, este órgano va a regular su concentración porque de eso depende mucho también el equilibrio fisiológico que tenga la persona, ¿no? Si hay mucho ion sodio, se elimina por el riñón. Si hay mucha glucosa, se lo elimina. Si hay mucha cantidad de urea, también se lo elimina, ¿no? Para equilibrar y tiene que estar en cantidades casi constantes. pH, último parámetro y último concepto que voy a explicar. El pH tiene que entenderse que es una razón matemática logarítmica y negativa. Bueno, quizás así son términos muy matemáticos, pero para ponérselos de manera sencilla. El pH significa potencial de hidrogeniones y expresa la cantidad de hidrogeniones, o sea, de protones hidrógeno, o que se le llama hidrógenos con signo positivo, o de iones hidrógeno simplemente, que se han producido por la oxidación, ¿no? O sea, por la generación de energía de ATP. Entonces, estos hidrogeniones siempre se están acumulando en nuestro cuerpo porque constantemente estamos produciendo energía. Entonces, el organismo siempre trata de librarse de ellos. Cuanto más hidrógenos hay en una sustancia, por ejemplo, en el agua, si están disueltos en el agua, esa sustancia es más ácida. Y si hay menos cantidad de hidrogeniones, entonces hablamos de una sustancia más alcalina o más básica. Pero el pH está pensado, digamos, como estos hidrogeniones son tan difíciles de contar, están pensados en logaritmo y encima al revés, por eso decimos que es razón negativa. Lo que significa que si tenemos un pH 7, por ejemplo 7,36,44, que es el rango que tiene la sangre, significa que es un pH neutro, ¿no? Ni tiene tanta cantidad de hidrogeniones ni tan poca. Pero si fuera un pH, digamos, 8, el pH está más elevado. Eso significa que el número de hidrogeniones está disminuido y por lo tanto esa sustancia es básica, ¿no? En cambio, si el número de pH fuera 3, digamos, o 4, significa que la sustancia es más ácida y hay una alta cantidad de hidrogeniones, ¿no? En el tema respectivo yo creo que vamos a tocar esto, no sé si nos toca conmigo la parte renal, vamos a hablar con más detalles de esta propiedad. Pero por ahora simplemente diré que el pH sanguíneo siempre se conserva en rasgos entre 7,35 más menos 5 décimas, lo que significa que siempre conserva un pH bastante neutro, ¿no? Ni ácido ni alcalino. Muy bien, ¿hay alguna pregunta antes de entrar al descansito? Una pregunta, doctor. Cuando nos dicen que es bueno, nos dicen que tenemos que consumir más agua y como usted dice que en consumir el agua, nos dicen que tenemos que consumir tibia el agua más que todo y bien hervida. Entonces, esto se debería que puede esto subir un poco nuestro pH en la sangre o no subiría en caso de consumir los 2 litros que diariamente nos dicen que hay que consumir, porque hay otras personas que casi ni consumen agua. Claro, en la sopa sí y en un té. ¿Y eso tiene algo que ver, doctor? Bueno, las razones por las que se recomiendan un consumo diario de al menos 8 vasos de agua son otras, ¿no? Más que todo es por facilitar la digestión, preparar la digestión, hidratar los tejidos, tener la piel en mejor estado. Son esas las razones, ¿no? De consumir agua. ¿Qué pasa respecto al pH, no? Depende cómo el agua esté procesada, ¿no? Si está clorada, que generalmente la cloran para desinfectarla, puede tener cierta acidez o cierta alcalinidad. De hecho, que hace muchos años, desde la década de los 80 aproximadamente,
mucha gente, incluso médicos o nutricionistas, están a favor del consumo de agua alcalina, pero el agua alcalina no es tan fácil de conseguir, ¿no? Y a veces que es un poco cara y demás, ¿no? Y no sé, por lo menos en las pruebas que se han hecho o investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, no se ha demostrado que sea tan beneficiosa en sí. ¿Y por qué pasa eso? Generalmente el riñón y el pulmón son los encargados de regular el pH. Así que no importa si uno consume un agua que es más ácida o más alcalina, dentro del organismo ya lo van a regular el pulmón y el riñón, ¿no? Y no hace, el agua no hace más ácido o más básico el organismo, porque de hecho el riñón y el pulmón se encargan de eso, pero favorece otras funciones, ¿no? Como decía, la digestión, la secreción, digamos, de expectoración de los pulmones, se favorece mucho con el consumo de agua. Entonces son más otros motivos por los que se recomienda que no están relacionados en sí con el pH, ¿no? Por lo menos de manera directa. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna más? Bueno, entonces, por favor, yo tengo ahorita en mi reloj las 9:10 aproximadamente. Debido a que nos queda poquito tiempo, o sea, para no gastarlo tanto, vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos apenas. O sea que a las 9:20 pasó otro enlace de Zoom al grupo y vamos a pasar lo que nos queda, a ver hasta dónde podemos avanzar la parte, sobre todo de hemostasia sanguínea. Entonces, hasta dentro de 10 minutos, estén atentos por favor al enlace. Sí, doctor, gracias. Muy bien, hasta dentro de 10 minutos entonces. Porque cuando no está grabando, ¿no? Gracias. Bueno, como decíamos, entonces las plaquetas van a estar conformadas por una membrana celular que consta principalmente de glicoproteínas, fosfolípidos, colesterol. En realidad, todas estas sustancias son comunes, ¿no? Y se parecen o tienen la misma constitución a lo que se denomina como membrana celular. Entonces son casi idénticas a las membranas celulares de cualquier otra célula del organismo. De hecho, como provienen del megacariocito, es lógico que sea así. No se adhieren al endotelio normal, pero sí al lesionado o al colágeno subendotelial. Entonces, como decía, ¿no? Aquí viene el truco, digamos, o la forma en que las plaquetas reconocen que algo anda mal, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si tuviéramos un suelo digamos, con cerámica, si el suelo está con cerámica totalmente cubierto, entonces todo está liso, ¿no? Porque las cerámicas generalmente son alisadas o tienen un color o con textura brillosa y dura, ¿no? Encima bien sólida. Si nosotros, una vez que habíamos puesto la cerámica, por alguna razón, por reparaciones o por otra situación, tenemos que entrar, digamos, ahí dentro de lo que está cubriendo la cerámica, hay que destrozarla, ¿no? Entonces, cuando se la destroza, vamos a descubrir el cemento que está por debajo. Lo mismo pasa con el endotelio. El endotelio es como la cerámica y cuando hay una falla, digamos por una herida, o sea, ahí se descubre lo que está debajo de endotelio, en este caso de la cerámica, por ejemplo, ese cemento, va a empezar a adherirse las plaquetas, ¿no? Van a activarse y van a tener, digamos, cierta afinidad por la adhesión. Van a empezar a funcionar sus sistemas que le permitan adherirse al endotelio, bueno, o sobre todo al colágeno que está por debajo del endotelio. El citoplasma entonces también tiene gránulos que están llenos de serotonina. La serotonina es a la vez una hormona y un neurotransmisor. Las catecolaminas lo mismo.
la ADP, que es una hormona, y el calcio, ¿no? El calcio es muy importante porque así como los músculos trabajan con calcio iónico para poder contraerse, si bien habíamos dicho que las plaquetas no tienen músculos, pero tienen microtúbulos que funcionan bajo el mismo sentido que los músculos, ¿no? Entonces también necesitan calcios para la contracción. De hecho, que una de las formas, aparte de dar vitamina K, es dar calcio a los pacientes para favorecer la coagulación, ¿no? Entonces, otra sustancia que puede favorecer. No es un fármaco que propiamente coagule, pero puede favorecer en mayor medida la coagulación. Granulosa, pero estamos hablando del calcio iónico, ¿no? Respecto a las dietas había mucho que discutir qué cosa se puede consumir para tener más calcio. Granulosa, factores de coagulación, ¿no? Aparte, en otros gránulos va a tener precisamente sustancias propias de las plaquetas, factores plaquetarios que se llaman de coagulación, que también van a servirles para llamar a otras plaquetas, reclutar, y para que empiece el ciclo de formación de fibrina, ¿no? Entonces esa comunicación química va a ser importante para poder, generar la adhesión y posteriormente la agregación plaquetaria y finalmente la formación del coágulo. El contenido de gránulos se secreta en las plaquetas activantes durante la reacción de liberación, ¿no? Entonces tenemos ahí que se contrae gracias a una actina y miosina, que son las mismas proteínas del músculo, pero están dentro del citoplasma de las plaquetas. Habíamos dicho que funcionan en el mismo principio, pero no es un músculo como tal. Trombastenina, que va a ser también la que produce la contracción, y residuos de Rer y aparato de Golgi, ¿no? No se sabe muy bien si este aparato de Golgi es residual, pero principalmente lo que se ha encontrado es que sirve como almacenamiento para las iones de calcio y obviamente las mitocondrias van a estar como productoras principales de ATP. Muy bien. Luego aquí tenemos cómo es el origen de los trombocitos, ¿no? Que se llama también trombopoiesis. Las stem cells en inglés significa células pluripotenciales o células madres simplemente, o células de origen, de la misma clona, ¿no? O sea, trombopoietica. Se llama así a las células que dan distinto origen a las células de la sangre. Luego, las unidades formadoras de colonias son las CUFU. Por favor, siempre que ingresen a la plataforma, siempre apaguen sus micrófonos, por favor, para evitar ruidos añadidos. Entonces, tenemos la CFU, decía, significa en inglés unidades formadoras de colonias, están al revés, y son aquellas que también van a dar lugar a la formación de los megacariocitos primero, y ahí empieza primero como promegacardioblasto, luego se forma el megacarioblasto, luego el promegacariocito y el megacariocito. Para que no se preocupen y no estén anotando desesperadamente, estas dos presentaciones se las voy a pasar, tengo que ponerla en la plataforma, pero digamos para hacerlo rápido por ahora, lo voy a poner al grupo y de WhatsApp para que ustedes tengan y puedan repasarlo, ¿no? Y no se preocupen tanto de carecer del material. Luego tenemos el megacariocito, que es esta célula, de las cuales el citoplasma se va a particionar y va a formar lo que conocemos como plaquetas, ¿no? Entonces, esta es una célula nucleada, ¿no? En un principio es nucleada, solo se le encuentra en la médula ósea, no migra a ningún lugar y solamente van a salir a partir de ella las plaquetas ya formadas, ¿no? Que sí van a salir a la sangre para circular. Habíamos dicho, ¿no? Las plaquetas generalmente andan a 500,000, digamos máximo, tienen que llegar en la sangre, ese es un parámetro normal.
más ya caería en lo patológico, y menos de 200.000 o de 100.000 también causaría preocupaciones en cuestión de número en la sangre, ¿no? Tiene una forma, ¿qué es lo que les hace la contracción? Si ustedes ven esta pequeña imagen, lo que le pasa es que están antes de una forma más o menos esférica y luego tienden a formarse como una especie de grapa, si ustedes ven, ¿no? Con unas prolongaciones citoplasmáticas que le va a ayudar mucho en su función hemostática. Muy bien. Perdón, pero aquí estoy teniendo unos problemas para pasar de diapositiva. Entonces, mediante la introducción de calcio y que ya tienen cierta glucosa acumulada, entonces empieza a contraerle su sistema tubular, digamos de actina, miosina, entre comillas su sistema muscular, aunque habíamos dicho que no es un músculo propiamente dicho, y empieza a haber presión, ¿no? En estas prolongaciones y hace como una acción de grapa que contrae, que retrae, y eso ayuda mucho al evitar una hemorragia por fuga, ¿no? Tiene que haber una fuerza para poder evitar la presión sanguínea intravascular. Muy bien. Luego, aquí tenemos la función plaquetaria, van a ayudar a mantener la integridad vascular, es una de sus funciones. Luego la otra función es la adhesión, especialmente habíamos dicho al colágeno más que al endotelio. Y la agregación, ¿no? Lo que le va a permitir sumarse unas plaquetas a otras. Y finalmente la coagulación, ¿no? Va a formar parte del coágulo, pero juntamente va a traer glóbulos rojos, a veces glóbulos blancos y fibras de fibrina ya bien formadas, ¿no? Que van a hacer que el coágulo se forme y sea sólido. ¿Qué es la hemostasia? Es el mecanismo fisiológico que se dispara para evitar la pérdida de sangre, ¿no? Del torrente vascular, o la fuga, diríamos, hacia afuera de la sangre a partir del torrente vascular. Si a alguien le interesa la etimología griega, ¿no? Hemo de sangre, estasia, que de quedarse quieto, ¿no? Entonces, como decir que se va a inmovilizar la sangre, eso se llama hemostasia. Muy bien, entonces, esta no es clase de fisiología propiamente dicha, ¿no? Pero de algún modo es necesario, van a llevar en la materia correspondiente más detalles acerca de esta función, pero voy a indicar los pasos más básicos, ¿no? Hay una hemostasia primaria que principalmente consiste en estos tres fenómenos, y yo creo que con esta diapositiva por ahora vamos a quedar. Termino de explicarla y concluimos la reunión. ¿Qué va a ser la vasoconstricción? Hay una primera vasoconstricción, luego hay una vasodilatación muy pequeña. Adhesión y agregación de plaquetas, lo que significa que se adhieren las plaquetas al colágeno debajo del endotelio, y luego la agregación de otras plaquetas, formación del tapón, ya saben, con la suma de la fibrina, y después va a haber una etapa que se llama hemostasia secundaria, que va a terminar en el coágulo ya bien formado, ¿no? La hemostasia primaria entonces se refiere a lo que hacen las plaquetas. Hemostasia secundaria son aquellos fenómenos que ocurren por los factores que están en el plasma sanguíneo, ¿no? Sobre todo los que provienen del hígado, que se les llama vitamina K dependientes. Entonces, primero actúan las plaquetas y luego las sustancias o sustancias procoagulantes, si quieren llamarle, plasmáticas, que las sintetiza el hígado, ¿no? Y aquí hay otro ciclo que explica, ¿no? Lesión vascular, tiene que haber coagulación, lo que les decía, que se caracteriza por la polimerización de fibrina y formación del coágulo. Esta diríamos que es la coagulación secundaria. Y el otro paso, cuando ya se ha reparado, o sea, ya se ha reemplazado el endotelio, ya se ha cicatrizado la herida, la piel ha cerrado, digamos, si estuviéramos hablando de una herida externa, entonces tendría que haber fibrinolisis, que es la disolución del coágulo, ¿no? Ya no tiene que estar tapando el vaso, tiene que eso limpiarse,
y volver a la situación anterior en que podía circular la sangre. Cuando hay excesivamente está estimulada la función de hemostasia, puede haber problemas tromboembólicos por esa razón. Muy bien, por ahora quedamos en este punto, pero vamos a continuar la siguiente clase con esto de hemostasia y nos falta las funciones inmunológica y el grupo ABO de la parte sanguínea, ¿no? Entonces ya hemos repasado los elementos más importantes y ahora estamos repasando las funciones más importantes. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto último que hemos hablado? Bueno, yo me supongo que también van a estar presurosos a su otra clase. Entonces, bueno, las grabaciones, el material les hago llegar mientras por el WhatsApp, pero también lo voy a subir a la plataforma para que esté disponible ahí. Si hay trabajos o demás cuestiones pendientes, voy a ir anunciándoles por el grupo. Entonces, que tengan todos un buen día y mucha suerte en su siguiente clase. Doctor, perdón, antes que se vaya. Sí, adelante. Doctor, ¿no será posible que lo pueda poner al Drive, los videos? Sí, voy a subirlos. Como decía, voy a ver cuál es el método más cómodo, si postearlo a YouTube o al Drive, y con eso ustedes puedan tener acceso, ¿no? Ya, doctor. Muchas gracias. Listo, que tengan una buena mañana entonces. Igualmente, doctor, y gracias. Gracias. Muchas gracias por la atención dispensada.